¿Cómo están mis queridos hermanos? Hoy quisiera referirme al Evangelio de Juan, pero en la parte final encuentro una crónica que Juan escribe precisamente de un hermano en la fe, de un hombre probado en el yunque precisamente del sufrimiento, un hombre transformado por lo que Dios hizo, por lo que el Señor Jesucristo hizo, por las enseñanzas del Señor Jesús, a pesar de, mientras desarrolla su ministerio, puede ser objeto de una serie de críticas y de señalamientos, porque había mucho que trabajar en él, con su carácter, con su vocabulario, con su manera de hacer las cosas, con su dificultad para obedecer, pero el poder transformador del Señor Jesucristo se manifiesta y el hombre al cual me refiero y al cual Juan se refiere aquí es transformado. Eso nos lleva a la primera y rápida conclusión de este pequeño estudio o enseñanza. Todos tenemos la posibilidad, aún del medio donde seamos extraídos, de tener una transformación, de tener un cambio. Vamos a compartir un versículo. Estoy en el capítulo 21, en el verso 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias en primer lugar porque nos has tenido por fieles y nos has llamado a esa tarea tan linda de guardar la integridad del rebaño. Guardarlo en cuanto a la enseñanza, guardarlo en cuanto a la práctica, guardarlo en cuanto a la relación entre unos y otros, con el debido acompañamiento, con el debido consejo, con el estudio de la palabra, con el interés genuino en los problemas de cada quien y con ese necesario respaldo para las necesidades personales y particulares de cada hermano. Gracias por el ejemplo y la enseñanza de este día que tú tienes, Dios, a través de Juan, mostrándonos la conducta y el carácter de Pedro. Gracias por eso. Gracias por lo que hace Dios. Gracias por la salvación. Gracias por el sacrificio de Cristo. Lo hacemos, Dios, con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesús entra en la parte final de su ministerio, que es cuando Él es sacrificado en la cruz, cuando después de eso Él resucita y finalmente parte a los cielos, Él tiene una carga muy grande, porque ahora sus discípulos, los apóstoles que le acompañaron, aquellos que vivieron las enseñanzas del Señor Jesús, quedan ante la realidad que van a vivir aquí en la tierra. Y por eso el Señor dice en el libro de los Hechos que va a dejar a alguien con ellos ya de una manera permanente. Y se refiere al Espíritu Santo, que es el que transforma a estos hombres en hombres que ya tienen conocimiento, a hombres que practican lo que el Señor les enseñó. En el capítulo 21 ya todo ha ocurrido y Juan, como discípulo amado, recoge esta pequeña reflexión. En el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Un llamado precioso del Señor. Porque lo que Él está pidiendo es que se tenga ese cuidado especial por cada uno de las pequeñas criaturas que ahora van a quedar al cuidado de sus discípulos. En el verso 16 volvió a decirle la segunda vez, no se quedó solo con la primera pregunta, y en la segunda le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí surge una pregunta. ¿Cree usted que el Señor Jesús sabía o no sabía que Pedro le amaba? Claro que lo sabía. Claro. Pero el Señor Jesús no lo hace para sí mismo. Lo hace más bien para reafirmar en Pedro la voluntad que él tiene. Pedro le respondió, según el verso 16, sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo. Pastorea mis ovejas. Esta es la segunda. Ves que el Señor Jesús le pide prácticamente lo mismo, que tenga cuidado de la iglesia que ahora va a quedar en la responsabilidad de quienes acompañaron al Señor Jesús en su ministerio terrenal. Y el verso 17 de una manera llamativa le dice la tercera vez. No se quedó con la primera, no se quedó con la segunda, sino que aún una tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y amar al Señor Jesús en este caso es tener esa convicción de poder uno entregar aún su vida por los demás. Pedro se entristeció de que le dijese esta tercera vez, ¿me amas? Y le respondió. Y esta respuesta tiene ahora mucho que ver con la convicción que Pedro tiene de quién es el Señor Jesús. De que el Señor Jesús es Dios. Señor, tú lo sabes todo. Mire qué preciosa afirmación. Yo no te puedo engañar, Dios. Tú conoces lo más íntimo de mis pensamientos, fue lo que Pedro le quiso decir. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ese es el llamado. Para que tengamos ese cuidado amoroso de cada criatura que está en el reino del Señor. Verso 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, o sea, tú mismo te ponías las cosas e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, o sea, otro será el que te apretará las cosas porque tú ya no podrás y te llevará a donde no quieras, porque es otro el que va a responder por él. Y el verso 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y le traigo solamente para su consumo, solamente para que usted lo entienda, cómo murió Pedro. Pedro murió crucificado, solo que él pidió no ser crucificado como lo fue el Señor Jesús, porque él se sentía indigno de morir de la misma manera y que fuese invertido. Cuando el Señor Jesús dijo esto, ¿sabe cuál fue la palabra que profirió según la palabra? Sígueme. Y aquí aprendemos otras dos cosas. Número uno, que podemos servir al Señor como le sirvamos. Pero aún en ese servicio no tenemos garantizado vivir en un lecho de rosas, ni en un grupo de algodón en el cual todo va a ser suavidad, sonrisas y abundancia. No. También podemos padecer sufrimiento, angustia, persecución. Pero
que confiando en el poder salvador y restaurador del Señor, entonces la cosa será diferente. Y el sígueme del Señor se cumplirá en todo lo que hagamos, porque seguir al Señor no es ir literalmente caminando atrás de Él, sino que hacer lo que Él ya hizo, enseñar lo que Él ya enseñó y vivir como Él ya nos mostró que debemos de vivir. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este día, por esta enseñanza. Gracias por todo lo que tú haces. Lo hacemos, Dios, con gratitud, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.